Hola, ¿qué tal? Les habla la profesora Adriana. Vamos a proceder a dar en nuestra clase de Derecho del Trabajo o Legislación del Trabajo. En esta ocasión vamos a estudiar y analizar los temas correspondientes a las fuentes del derecho del trabajo aquí en Panamá. Como ustedes recordarán, en clase anterior estuvimos señalando el tema correspondiente a el concepto del derecho del trabajo y explicamos un poco el tema de cómo el derecho viene a regular este tema tan interesante como es la parte laboral. Cuando nosotros hablamos de las fuentes, hacemos referencia específicamente a aquellas normas escritas y no escritas que vienen a regular o vienen a reglamentar o vienen a determinar cómo debe ser la conducta, en este caso, de aquellos entes que van a realizar sus acciones dentro del derecho laboral. ¿Quiénes son los entes? El trabajador y el empleador. Y en algunas situaciones, prácticamente casi en todas, el Estado, porque el Estado interviene en muchas ocasiones y eso es lo que nosotros vamos a analizar en este momento. Cuando hablamos del Estado, vamos a ver o analizar aquellos documentos que el Estado ha realizado, en este caso la ley, que el Estado a través de sus órganos correspondientes, que es el órgano legislativo, ha realizado su respectiva norma que viene a reglamentar o regular el tema del derecho del trabajo. La primera norma que nosotros debemos ver siempre cuando estamos analizando los temas del trabajo es la Constitución. En este caso, en este momento, nosotros lo que vamos a ver es la Constitución de Panamá. Y vamos a analizar dentro de ella, nosotros de la Constitución hay una serie de artículos, nosotros vamos a ver específicamente el que tiene que ver con el trabajo. El tema del trabajo en nuestra Constitución está regulado a partir del artículo 64, donde está dentro de un título, porque la Constitución se divide en títulos, que se llama los derechos y deberes individuales y sociales. Entonces, dentro de esos derechos y dentro de esos deberes que tiene el Estado y que tiene el ciudadano, entonces nosotros vamos a encontrar en el capítulo 3 el correspondiente al tema del trabajo. Y lo desarrolla en una serie de artículos. Empieza con el artículo 64. En el artículo 64, el Estado, yo siempre me llama mucho la atención la obligación que el Estado en ese momento, ese compromiso que el Estado adquiere con su población cuando dice que el Estado debe elaborar políticas encaminadas a promover el pleno empleo. Esto es interesante, o sea que el Estado debe generar una serie de políticas para que se dé el empleo, para que no exista en ningún momento dado una situación de una alza, por ejemplo, en el desempleo, sino que el Estado debe tratar de implementar esas políticas para asegurar en todo trabajador las condiciones necesarias para una vida o una existencia decorosa. Normalmente cuando yo le pregunto a los estudiantes qué es para ellos una existencia decorosa, pues ellos siempre me han señalado una existencia decorosa es tener un trabajo digno, es con ese trabajo poder cancelar, pagar nuestros servicios básicos, luz, agua, alimentación, poder educarnos. Entonces, ellos siempre me han señalado eso. Y yo de broma, a veces les digo a los estudiantes, bueno, para mí una existencia decorosa sería tener 3 carros, una casa en la playa, pero es para decirles de pronto de lo que para cada uno podría tener una existencia decorosa, ¿no? Mínimo, definitivamente, nosotros tendríamos que plantear que una existencia decorosa es tener un trabajo con el cual nosotros podamos sentirnos útiles a la sociedad y con ello poder solventar nuestras deudas y poder sobrellevar nuestros intereses o cumplir con los servicios básicos para nosotros, ¿no? Tener una buena vivienda, una vivienda decente,
poder pagar el agua, la luz, la alimentación, educarnos, educar a nuestros hijos, transporte, etc. A eso en sí le podemos llamar el concepto de existencia decorosa. En el 65, en el artículo 65, habla de que a todo trabajador al servicio del Estado, hablemos de los funcionarios públicos o empresas públicas o privadas, o individuales o particulares, se le debe garantizar su salario o sueldo mínimo. En Panamá está establecido el salario mínimo, se establece por medio de, se toma mucho en cuenta el tipo de profesión, la región, los tipos de trabajo. Entonces hay un catálogo de salarios por regiones y por profesiones o trabajos. Siempre, como lo dice, teniendo como base lo que dice la Constitución, un sueldo mínimo, ¿sí? Te habla de que los trabajadores de las empresas que la ley determine participarán en las utilidades de la misma. Sí existen empresas en Panamá, donde los trabajadores tienen algún tipo o grado de participación en las utilidades de la misma. Podríamos hablar, por ejemplo, de una empresa como Cable, que es una empresa que el 49% de sus acciones pertenecen pues a la empresa extranjera que sea la dueña, que ahora mismo no sé quién es porque cada 2 por 3 nos están cambiando los dueños y la gente está comprando empresas. El otro 49% pertenece al Estado y queda un 2%. Ese 2% pertenece a los trabajadores sindicalizados, los que tengan el sindicato de la empresa. Ellos podríamos decir que participan de las utilidades o vienen a ser socios de esa empresa. Entonces, ese es un ejemplo de aquellas empresas donde hay una participación por parte de las utilidades por parte de los trabajadores. La ley establecerá de manera justa que se debe ajustar periódicamente cada 2 años, cada tiempo en Panamá es cada 2 años el salario. Y con esto se está determinando que al ajustar el salario, y lo importante es lo que les decía anteriormente, que ese salario debe cubrir las necesidades básicas de familia, mejorar el nivel de vida según las condiciones particulares de cada región. Condiciones particulares de cada región, la actividad económica y las condiciones lo que se busca es la mejora de la vida de esos trabajadores. En los trabajos por tareas o piezas es obligatorio que quede asegurado el salario mínimo por pieza o jornada. En el caso, por ejemplo, de ustedes que laboran en la construcción, ustedes trabajan mucho con temas de pieza, trabajo por pieza o por tarea. El mínimo de todo salario sueldo es inembargable. En Panamá, lo que se busca con el mínimo del salario que sea inembargable es que, por supuesto que todos adquirimos deudas y en un momento dado pues puede pasar que a veces esas deudas no las pagamos y la empresa a la cual le debemos nos embarga el salario. Eso es un proceso, es un procedimiento que se lleva a cabo en tribunales donde la empresa dice, bueno, yo quiero embargarle tanto por ciento del salario. No es lo que le dé la gana a la empresa, es lo que la ley determina y te habla de un 15%. Entonces significa que si una persona gana tanto, yo nada más le puedo embargar el 15%, porque yo tengo que garantizar con ese 85% que la persona tenga para, por lo mínimo, tener para sus temas, lo que hablábamos de las necesidades básicas. Entonces solamente ese 15%, ese es el mínimo que se establece. También son inembargables los instrumentos de labor del trabajador. El artículo 67 es muy interesante porque te habla del principio de el tema de la no discriminación. Al momento de que una persona busque un trabajo, pues por ninguna manera, de ninguna forma se le puede discriminar por temas de sexo, nacionalidad, edad, raza, clase social, ideas políticas o religiosas. Esto es interesante. Resulta interesante porque ninguna persona en este país puede ser discriminada por el tema de sexo, por el tema de nacionalidad, por el tema de edad, raza, clase social, ideas políticas o religiosas. No debería darse. Sobre todo porque Panamá ha suscrito muchos tratados
sobre el tema de protección de los derechos humanos. Entonces, ustedes en su bitácora pudieran establecer, y para comentarlo cuando nos veamos, qué tipo de discriminación ustedes sienten que se dan en nuestro país, si es que sienten que se da algún tipo de discriminación. Por ejemplo, empresas que solamente te contrate varones, o por ejemplo, empresas que solamente te contrate personas blancas, o por ejemplo, empresas que contraten a personas que solamente profesen esta religión, y si profesan cualquier otra, no los contratan, etc. Eso estaría bueno que lo comentáramos, porque a veces pensamos que en nuestro Panamá, con toda esta protección que tenemos de derechos humanos, no se da. Pues sí se da. Nosotros podemos encontrar empresas que hacen estos temas. Te contratan personas solamente por temas de sexo. Y nosotros aquí en Chiriquí tenemos ese tipo de empresas. Y lo podemos ver. Bien. Dice el artículo 68, se reconoce el derecho de la sindicación de empleadores, asalariados y profesionales. Bueno, aunque ustedes no lo crean, los empleadores pueden sindicarse. Lo que pasa es que eso no se estila mucho en nuestro país. Normalmente aquí los que se van a un sindicato son los trabajadores, porque son del rubro, de los 3 rubros, es, podríamos decir, la parte un poco más vulnerable en la relación laboral. ¿Sí? Bien. El artículo 69, bueno, el artículo 68 te va a desarrollar una serie de, te dice si un grupo quiere sindicarse o quiere abrir un sindicato, el trámite que debe realizar, hasta quién lo debe realizar, el tiempo, te habla de un término improrrogable de 30 días, el ejecutivo, o sea que el ejecutivo es el que autoriza la creación del sindicato, y también te dice que el sindicato no podrá disolverse sino cuando sea parte de su fin. Normalmente la finalidad que tienen los sindicatos es mejorar las condiciones de los trabajadores, mejorar el ámbito laboral, el ambiente donde se trabaja, etc. Ese debe ser más o menos el camino que debe tener un sindicato. De pronto, si el sindicato se desvía de esos intereses, definitivamente puede alguien denunciarlo y se puede en un momento dado suspender o declarar por un tribunal competente o una sentencia, mediante una sentencia, porque el sindicato ha dejado de existir. El artículo 69 habla del derecho de huelga. Este es otro derecho que nosotros tenemos también, los trabajadores, y te habla de que hay una ley que lo reglamenta el tema de la huelga. Cómo puede ser la huelga, en qué momento puede ser, a quién debemos notificar, cuál es el procedimiento. Todo eso hay una ley aparte que lo regula. El artículo 70 te habla de la jornada. Nosotros vamos a hablar posteriormente, como parte del contrato de trabajo, de la jornada. Pero este artículo es bastante extenso. Te habla de la jornada máxima diurna, que es de 8 horas, y la semanal de 48 horas. Estamos hablando que la jornada diurna debe ser más o menos, si hablamos de 8 horas, de 8 a 5. Y semanal serían 40 horas. La jornada máxima nocturna no será mayor de 7 horas y las horas extraordinarias serán remuneradas con recargo. Las horas extraordinarias son aquellas horas que vamos a laborar después de que culmine nuestra jornada ya debidamente establecida en el contrato. La jornada máxima podrá ser reducida hasta 6 horas diarias para los mayores de 14 años y menores de 18. Entonces ustedes podrían sorprenderse y decir, ¿los menores pueden trabajar? Bueno, la norma lo dice que sí. Pero ellos van a tener una jornada especial que se llama la jornada reducida. No podemos tratar al menor de edad igual que al resto de las personas. Entonces, te habla de un menor que es mayor de 14 años. Significa que un menor que tenga una edad mayor de 14 años puede laborar. Pero sí se tienen que dar algunos requisitos. Por ejemplo, ese menor no se le debe en ningún momento trastocar su derecho a la educación. El padre de familia tiene que estar ahí porque aunque él labore, él no es un mayor de edad, sigue siendo un menor de edad. Entonces esa protección y esa patria potestad que tiene que en todo momento dado ejercer el padre, también se tiene que cumplir en ese momento. No podemos tampoco a ese menor de edad darle un trabajo en horas nocturnas, tampoco lo podemos poner a trabajar en un bar, ¿sí? Porque son lugares donde pues se dan algunas situaciones o circunstancias que pueden afectar ese desarrollo del menor. Entonces,
Tiene que ser una jornada reducida, garantizar el derecho a la educación, que el padre esté siempre ahí pendiente, y que exista un contrato debidamente establecido. Las horas tienen que ser en la mañana, puede ser en la tarde, pero que no tiene que afectar sus estudios y en ningún momento dado que afecte con su moralidad, su salubridad y su integridad. Se prohíbe igualmente el empleo de menores de hasta 14 años en calidad de sirvientes domésticos. O sea, un menor de edad no se prohíbe, la ley dice que se prohíbe, que no puede trabajar como sirviente doméstico. Además del descanso semanal, todo trabajador tendrá derecho a vacaciones remuneradas. Las vacaciones son aquellas que después de yo trabajar 11 meses, tengo derecho a un mes de vacaciones y serán remuneradas. La ley podrá establecer el descanso semanal remunerado de acuerdo con las condiciones económicas, sociales y en beneficio de los trabajadores. Esta constitución, al igual que el código, tiene algo muy interesante, que es una constitución y es una norma hecha para el trabajador. Así como lo escuchan. Porque nuestros gobernantes en su momento cuando hicieron esta norma y el Código de Trabajo, pues sopesaron en una balanza quién en un momento dado es el más afectado, es el más vulnerable, es el más débil en una relación de trabajo y concluyeron que es el trabajador. Ustedes se van a dar cuenta cuando están leyendo sus artículos de la Constitución que siempre hay, ya les acabo de hacer anotar uno, siempre hay una inclinación hacia favorecer al trabajador. Eso lo podemos ver en los diferentes artículos. Seguimos entonces conversando con el tema de la Constitución. Bien, el artículo 71 te dice que son nulas y por lo tanto no obligan a los contratantes, aunque se expresen en un convenio es el acuerdo, es el contrato de trabajo, cualquier acción que implique renuncia, disminución, adulteración o dejación de algún derecho. Por ejemplo, si yo firmo un contrato de trabajo con mi empleador y mi empleador me dice en el contrato de trabajo que yo renuncio a mis vacaciones, ese contrato es nulo. Porque mis vacaciones es un derecho adquirido en la Constitución y ya ustedes lo vieron en el artículo 70. Otro ejemplo, si yo firmo un contrato con mi empleador donde me dice que él tiene derecho a disminuirme mi salario cuando él quiera, ese contrato es nulo. Ese contrato es nulo porque no se puede desmejorar la condición del trabajador. Adulteración. Yo firmé un contrato donde en un momento dado me dicen 8 horas y después me dicen no vas a trabajar 16 horas. Me están adulterando. O por ejemplo, si me dicen que yo voy a trabajar en un área y de pronto me colocan en una área que puede afectar mi salud, etcétera, se adultera. Entonces, cualquier condición que en un momento dado venga a trastocar el contrato y que eso que trastoca significa una renuncia, una dejación, una adulteración de alguno de los derechos que ya yo tengo como trabajador, el contrato es nulo. Bien, el artículo 72 te habla de la maternidad. Lo desarrolla, también te dice que él se complementa con otras normas, pero te dice que se protege la maternidad de la mujer trabajadora. La que esté en estado de gravidez no podrá ser separada de su empleo público o particular por esta causa. O sea, una mujer que sea separada de su trabajo, de la función que esté realizando, por la causal de que esté en estado de gravidez, eso no puede darse. ¿Ya? Eso es atentar contra lo que llamaríamos el fuero de maternidad. O sea, la mujer cuando está en estado de gravidez, ella lleva implícito un fuero. Un fuero que señala, sobre todo no tanto por ella, sino por el que el concebido y no nacido, el que está por nacer, por garantizar en un momento dado esa protección que el Estado le debe dar al niño. Entonces, parte de esa garantía que el Estado le debe dar a en este caso a la mujer trabajadora, es que conserve su trabajo, para que pueda garantizar también que ese niño tenga alimentación, vivienda, etc. ¿Sí? Entonces, se habla de un mínimo, lo que llamamos la licencia. Se le otorga una licencia con un mínimo de 6 semanas precedentes al parto y las 8 que le siguen. Gozará de un descanso forzoso. No es optativo, es un descanso forzoso. Y
ella, aunque vaya a su descanso forzoso, va a continuar con sus derechos y conservará tal cual su contrato como corresponde. Al reincorporarse, después que pasan estas 8 semanas, la empleadora o la trabajadora, a su empleo no podrá ser despedida por el término de 1 año, salvo en las condiciones previstas en la ley. Eso también es para garantizar que en 1 año la mujer va a tener ese trabajo con el cual va a poder generar su salario y garantizarle a ese niño su bienestar. Pero ahí dice la norma que, salvo algunas estipulaciones que señale la ley, pueden darse situaciones, ¿sí? Nosotros hemos visto casos donde, por ejemplo, la mujer se incorpora al trabajo y en ese tiempo no crean que porque yo me reincorporo tengo lo que se llama una patente de corso, o sea, puedo hacer lo que a mí me da la gana. No, yo tengo que cumplir con mi trabajo. Y nosotros hemos visto situaciones donde la mujer, cuando se reincorpora, entra a trabajar a la hora que le da la gana, tiene problemas con sus colaboradores, con los compañeros de trabajo, no hace su trabajo como debe ser, etcétera, etcétera, etcétera. Un empleador que se ve afectado por esto puede ir ante un tribunal y solicitarle al juez la remoción, pero el juez, miren qué tanto protege la norma a la mujer, que el juez prácticamente tiene que ir. El juez tiene que ir allá y darse cuenta lo que está haciendo el empleador, porque el empleador también puede mentir. Y tiene que percatarse de eso, precisamente garantizando los derechos de la mujer trabajadora, ¿sí? Te dice también en el artículo 73 que se prohíbe la contratación de trabajadores extranjeros. Esto es muy interesante, porque si se dan cuenta, no hay ningún tipo de discriminación por nacionalidad ni nada, como lo leímos en el artículo 66, pero te dice en el 73 que está prohibida la contratación de trabajadores a extranjeros que, ahora sí viene la situación, en un momento dado vayan a mermar o rebajar las condiciones de trabajo del trabajador nacional. Bueno, aquí en nuestro país se dan muchas quejas, y este puede ser un tema que podamos discutir, cuando nos veamos la cantidad de trabajadores extranjeros que laboran en nuestro país. Miren, cuando se es extranjero, las personas por muchas razones llegan a otro país. Y una de ellas es buscar una mejor forma de vida, porque tal vez no lo encuentra en su país. Esa persona, cuando es extranjero y llega a ese país, por supuesto que ustedes van a ver que va a hacer un trabajo mucho mejor que el que hace el nacional, porque él tiene que dar la milla, pero tiene que dar la milla porque él es extranjero, porque tiene que dar lo mejor de él, y eso es entendible. Pero las plazas de trabajo se dan porque un panameño no está interesado. Yo lo veo así. Nuestras empresas, la mayoría de nuestras empresas están en manos de extranjeros. ¿Por qué? Porque nuestros nacionales no quieren trabajar. Si a alguien no le gusta esta opinión, es mi opinión muy personal y es lo que nosotros vemos. Si de pronto vemos, todo el mundo tiene derecho a trabajar y todo el mundo tiene derecho a buscarse la vida, pero después no nos quejemos de que no hay plazas de trabajo. No, y eso no se preocupen, eso pasa no solamente en Panamá, eso pasa en muchas partes del mundo, donde las personas ahora ya no quieren trabajar, por decirles algo, en la construcción, sino que nada más quieren estar dentro de una oficina, refrigerados. Entonces hay personal que sí quiere, extranjero que sí quiere trabajar en la construcción, y a veces la construcción es muy bien paga. Y usted se da cuenta que esas personas, después que cumplan toda la reglamentación que un país le pide para que esté legal como trabajador, yo no le veo el problema. Lastimosamente, yo no le veo el problema. El problema lo veo yo en que las plazas queden libres porque un nacional no quiere ocuparlas. Eso es opinión y eso es respetable. Bien. Dice que ningún trabajador podrá ser despedido sin justa causa y sin las formalidades que la ley establezca. Nosotros vamos a estudiar todas las causas por las cuales puede terminar la relación de trabajo. Nosotros las vamos a ver en el Código de Trabajo y con calma las vamos a analizar. El Estado se compromete a lo que es la enseñanza profesional gratuita al trabajador. Todo trabajador debe en un momento dado siempre estar capacitándose. Esto implica que el trabajador debe ir a seminarios. Por ejemplo, ahora con todo esto que se está dando, mínimo todos los trabajadores deberían conocer, tener conocimiento
sobre todas estas herramientas que tenemos, sobre el internet y todas estas herramientas. ¿Por qué? Porque en un momento dado una empresa con visión, debió haberlo previsto, lo que es el teletrabajo. Hasta ahora está sonando esto que ya lo estamos regulando. El teletrabajo hay mucha gente que lo está haciendo hace mucho tiempo. Miren ustedes el tema de la educación. Y vamos a sentarnos un poquito con esto. Los docentes de las escuelas públicas están dando clases, están cumpliendo con su deber. ¿Qué hicieron en el mes de marzo? Por ahí vimos nosotros un video de la señora Lucy Molinar donde ella decía que ellos estaban capacitados, y yo no lo dudo. Porque yo recuerdo que cuando ella fue ministra, a los docentes se les capacitó, se les dieron herramientas, se les dieron computadoras, etcétera. Porque la idea era que ellos se prepararan porque venía un aumento de salario. Entonces, yo me pregunto algo. El salario se aumentó porque todos ellos han tenido aumentos de salarios. Y ahora que hay que responder, ahora que verdaderamente hay que poner las barbas en remojo y decir, sí, aquí estamos listos para los módulos, para darle clase a nuestros niños, para que no se estanquen, para etcétera, etcétera, etcétera. ¿Quién ha respondido? ¿Dónde están los gremios? ¿Dónde están los gremios respondiendo por esto? Te van a poner 1000 obstáculos. Pero lo que sí estamos viendo es que sí están cobrando su salario, y yo me pregunto qué están haciendo. ¿Qué están haciendo por bien de sus alumnos? Ya habrán armado un grupo de WhatsApp con sus estudiantes, localizar a las mamás, llamar. Me pregunto yo si lo han hecho. Entonces, esas son las cosas que nosotros vemos, que la Constitución te lo dice, y la parte nuestra como trabajador, ¿dónde? Porque nos gusta criticar al gobierno, ¿no? Todos los gobiernos los criticamos y todos los gobiernos tienen sus situaciones buenas y malas. Todos los tienen. Pero entonces vamos a rescatar esas cosas buenas. Y una de ellas es esa. Ahora imagínense lo que dijo la ministra. Vamos a ver qué colegios particulares entran, y los demás vamos a ver cuándo comienza el nuevo calendario hasta febrero del otro año. ¿Ustedes creen que eso es justo? Teniendo un personal capacitado, yo no lo considero justo para nuestros niños, porque en casa se está perdiendo tiempo, y ese tiempo que se pierde no regresa nunca. No regresa nunca. Seguimos. Dice el artículo 76, se establece la capacitación sindical, será impartida exclusivamente por el Estado y las organizaciones sindicales panameñas. En Panamá hay varios sindicatos ya debidamente estructurados. Todas las controversias que se originen entre el capital, el trabajador, el empleador, se van a conocer mediante un ministerio, el Ministerio de Desarrollo Laboral, y los jueces seccionales de trabajo que existen en nuestro país. En todas las provincias hay juzgados seccionales de trabajo. Y el artículo 70 y 79 es muy interesante y se los voy a leer. Dice: los derechos y garantías establecidos en este capítulo serán considerados como mínimos a favor de los trabajadores. Significa que esta es una norma muy garantista, pero solamente para los trabajadores. Conversábamos con un profesor que nos daba clase, un argentino, y nos decía: cuando tú dices que hay un mínimo para alguien, o que solamente hay garantías para un ente, alguien, un sujeto, significa que no hay garantías para el otro. Y eso es discriminación. En un Estado de Derecho debe haber garantía para ambas partes. Ambas partes sin ningún tipo de discriminación. Eso se llama un Estado que protege verdaderamente las garantías, los deberes y derechos de ambas partes. Eso no es un mero comentario, ¿sí? En la lectura nosotros encontramos también la segunda fuente del derecho. Ya vimos la Constitución. La segunda fuente del derecho es el Código de Trabajo. Seguimos. El Código de Trabajo. El Código de Trabajo es un documento que tiene muchos artículos. Es muy pesado. Es un código que regula muchos temas. Algunos que no regula los desarrolla en otras leyes para complementarlo, como le dije, el tema de lo que es la huelga, lo que son los sindicatos, etcétera, ¿sí? Esto es importante saberlo porque si todo estuviera en ese código,
pues no sería de ese tamaño, sería mucho más grande. Bien, hablemos un poquito sobre el tema de el Código de Trabajo. El Código de Trabajo señala una serie de artículos y entre ellas nosotros podemos ver que hace un poco de recuento de lo mismo, al principio, de lo mismo que establece la Constitución. Siempre, miren, el artículo 6 del Código dice algo bien interesante y volvemos con el tema del trabajador, donde te dice que en caso de conflicto o duda sobre la aplicación o la interpretación de la norma o de la ley, que en este caso podría ser la Constitución o el Código, prevalecerá la disposición o interpretación más favorable al trabajador. Y volvemos con el señor llamado trabajador. O sea, siempre va a haber una inclinación hacia, en la norma, para apoyar al trabajador, ¿sí? Se garantiza el principio de igualdad de salario. Significa que si yo tengo dos personas realizando el mismo trabajo, no sería normal que una ganara más que otra. Ambas deberían generar o ganar el mismo salario, ¿sí? Si son dos personas que están en una posición igual, con mismas funciones, pues eso es lo que debe ser, ¿no? En ninguna empresa o lugar o centro de trabajo podrá darse a los trabajadores de habla hispana órdenes o instrucciones o disposiciones relativas al trabajo en idioma distinto al español, ¿sí? Después entonces vemos lo que es la jornada de trabajo y así aquí empieza a desarrollarla un poco más. Te habla de la jornada diurna que va desde las 6 de la mañana hasta las 6 de la tarde. La jornada nocturna que va desde las 6 de la tarde hasta las 6 de la mañana. Y tenemos las jornadas mixtas que van a incluir horas de la mañana y horas de la tarde. Por ejemplo, un horario o un turno de 3 a 11. Es una jornada mixta. Entonces, dice que cuando un trabajador preste servicios en turnos rotativos que comprendan distintas jornadas, deberá recibir un salario uniforme. Por ejemplo, en el caso de las enfermeras. Ustedes saben que ellas hacen turnos rotativos que involucran, casi siempre van a involucrar jornadas mixtas. Porque empiezan, por ejemplo, el 3 a 11 o el 11 a 7. O el 7 a 3 si se queda dentro de... No, 7 a 3 también. No, 7 a 3 entra dentro de la jornada diurna, pero las otras no. ¿Qué te dice la norma? Ante estos casos se mantiene un salario uniforme, ¿sí? Porque podríamos pensar, si está en una jornada mixta y empieza en la jornada diurna y termina en la nocturna, habría que pagar un recargo. La norma te dice que hay un salario uniforme, ¿sí? Entonces te establece una serie de recargos. Recargos son lo que llamamos las horas extraordinarias. Si yo termino, por ejemplo, a las 3 de la tarde y trabajo una hora más, ¿cuánto es el recargo que se me debe pagar? O si, por ejemplo, termino a las 4 y hago o realizo una jornada extraordinaria hasta las 7 de la noche, 3 horas, entonces, ¿cuánto es lo que me corresponde? Porque una quedaría o dos quedarían dentro de la jornada diurna hasta las 6 de la tarde y una entonces entraría en la jornada nocturna. Todos esos recargos tiene que establecerlos el trabajador, el empleador, al momento en que él esté realizando sus cuentas con su contable, que es lo que corresponde. Por eso es que también la norma te dice que las jornadas extraordinarias, cuando se elaboran, deben ser pagadas de 3 a 5 días antes del salario ordinario, para que no haya confusión. Normalmente las empresas no lo hacen. Normalmente las empresas te pagan tus jornadas extraordinarias, tus horas extraordinarias, te las pagan junto con tu salario ordinario. Esperemos que las empresas estén cumpliendo como debe ser, ¿no? Hay limitaciones a las jornadas extraordinarias, o sea, ¿quiénes no pueden trabajar en jornadas extraordinarias? Los trabajos que por su propia naturaleza sean peligrosos o insalubres. Peligrosos si estás trabajando en un lugar donde hay radioactividad, un lugar donde hay exposición a determinados rayos o determinados químicos que puedan afectar tu salud. No son las limitaciones. Los menores de 16 años no pueden trabajar en jornadas extraordinarias. Y te dice que no se pueden trabajar más de 3 horas extraordinarias en un día, ni más de 9 en una semana. Eso es lo que te establece
en cuanto a lo que corresponde a las jornadas extraordinarias. Dice que el pago del salario debe comprender el que corresponde a las horas extraordinarias hasta 5 días antes del pago ordinario, antes del respectivo pago. Después de eso, entonces siguen lo que son los descansos obligatorios. Nosotros tenemos una serie de descansos obligatorios. Están los descansos que es para alimentar nuestro cuerpo, que es el descanso a la hora del almuerzo, que puede ser desde media hora hasta 2 horas. Si ustedes me preguntan a mí, yo no le daría jamás media hora a un trabajador mío. ¿Quién puede comer en media hora? Yo pienso que lo más loable sería 1 hora o más. Pero el mínimo te dice media hora a 2 horas. Está entonces el descanso entre jornadas, que es cuando ya yo termino mi jornada, me voy a mi casa, descanso y vuelvo al día siguiente. Está el descanso al final de la semana, que normalmente nosotros los tenemos sábado o domingo, preferiblemente los domingos. Ese es otro tipo de descanso. Y está el descanso anual, que es el que llamamos las vacaciones. También dentro de los descansos obligatorios están, hay que aclararles algo. Yo soy una fiel creyente de los descansos. El descanso sirve para recuperar fuerzas, para evitar esa fatiga y ese cansancio acumulado, para que podamos rendir mucho mejor en nuestra empresa. Yo he conocido personas que en 9 años no han tomado unas vacaciones. Se respeta. Pero yo siempre le digo a mis estudiantes, es necesario tomar las vacaciones. Las vacaciones son necesarias para recuperar las fuerzas. ¿Sí? Entonces, los descansos son necesarios definitivamente para que el cuerpo retome esas fuerzas y vuelva con nuevos bríos. Hay personas, por ejemplo, que en tipo de vacaciones laboran con otro empleador. Si eso, su empleador lo descubre, eso es una causal para que usted pueda ser despedido. O sea, que hay consideraciones y situaciones al momento de tomar los descansos obligatorios. Muy bien, mis queridos estudiantes y oyentes de este video. Espero que les guste. Cualquier cosa, estamos anuentes a las preguntas y consideraciones que se tengan al respecto. Ha sido un placer compartir con ustedes y sobre todo pues desearles mucha salud, muchas bendiciones y sobre todo mucha salud en este tiempo que estamos pasando aquí en nuestro país. Saludos y bendiciones a todos y nos vemos el día en que demos la clase en conferencia. Hasta luego.